Saludos a todos ustedes, bienvenidos a nuestro devocional diario. Estamos retomando nuestro tiempo de estudio de la palabra y nos estamos adentrando en el libro de Levítico, un libro bastante desafiante que para muchos suele ser un gran problema, pues cuando deciden que quieren leer toda la Biblia en un año o en 3 años, pues cuando llegan a Levítico comienza la inquietud, comienzan los problemas, porque es un libro bastante conflictivo. Pero en estos días vamos a hacer un devocional donde vamos a ir viendo qué es lo que dice este libro y qué es lo que nos puede decir a nosotros en el presente. Así que, sin más, vamos a empezar con el estudio del libro de Levítico. Cuando nosotros nos adentramos en el libro de Levítico, vamos a encontrar algunos conflictos que nos hacen desanimar de seguir con el estudio de este libro. Entre otras cosas está, por ejemplo, toda la serie de sacrificios y holocaustos que son ahí descritos al pie de la letra, que están especificados cómo se debe hacer parte por parte, qué es lo que debe hacer la persona que está llevando el sacrificio, qué es lo que debe hacer el sacerdote, cómo debe ser presentado, en qué fecha debe ser presentado, de qué manera debe ser presentado. Todos estos temas que cuando ya sabemos que en el presente no hacemos sacrificios, entonces viene la pregunta, ¿para qué me sirve todo esto que se presenta en el libro de Levítico? Más aún, hay toda una serie de datos respecto de lo que es la pureza y la impureza y cosas que a ratos también nos produce un poco de desazón, porque sentimos que tal vez este libro no está de acuerdo a lo que es la realidad en la que vivimos en el tiempo presente. Cuando nos habla de que la pureza o la impureza tiene que ver con topar o no topar cierto tipo de animales o personas muertas o incluso con ciertas circunstancias propias de la vida cotidiana, como que nos dejamos llevar por la desazón que nos produce enfrentar este texto. De igual manera, se nos habla de un cabrito que debía ser entregado a Azazel, una especie de demonio que dice que habita en el desierto y que debía ser, pues, este cabrito o este corderito debía ser entregado al desierto por una persona y esta persona lo dejaba en el desierto y luego regresaba al santuario y debía purificarse por haber estado en el desierto. Todo este tipo de cosas nos deja bastante confusión, inquietud, no saber exactamente a qué nos atenemos cuando estamos leyendo el libro de Levítico. Pero primeramente nosotros tenemos que enmarcar este libro en el contexto en el cual fue escrito. Este libro está en el centro del relato de lo que es el pueblo de Israel en el desierto. Si nosotros recordamos lo que estuvimos viendo en el devocional del libro del Éxodo, recordarán que lo último que vimos en el Éxodo 40 fue que el pueblo de Israel ya estaba dispuesto a lo que era la consagración del santuario, donde Dios le está diciendo a Moisés cómo debe ser consagrado este santuario. Y a la siguiente página, libro de Levítico, empieza a darnos todas estas instrucciones respecto de cómo deben ser dados los holocaustos. Cuando terminamos el libro de Levítico y empezamos el libro de Números, se nos empieza a dar una especie de censo de todo el pueblo y en el capítulo 10 del libro de Números encontramos que el pueblo está ya con el tabernáculo dispuesto, preparado, sirviendo y en ese momento la nube sube, lo cual significa que es el momento de partir. Así que nosotros tenemos que el libro de Levítico está entre lo que es el monte Sinaí, entre lo que es la llegada a este lugar donde recibieron las tablas de la ley y el momento en el que el pueblo de Dios parte para la tierra prometida. En ese lugar, en ese espacio, es donde este libro ha sido entregado al pueblo de Israel. Pero si voy un poco más allá, es interesante notar que el libro de Levítico está en el centro mismo del Pentateuco. Recordemos que Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vemos nosotros que está justamente en el centro, entre lo que van a ser Génesis y Éxodo y lo que va a ser Números y Deuteronomio. No es casualidad, más bien dicho, que este libro haya sido puesto allí. Es un propósito específico de mostrarnos que este libro es central, es clave para todo lo que va a ser la espiritualidad del pueblo de Israel. Para los israelitas, el libro por excelencia que debía ser memorizado por los niños era el libro de Levítico. Los otros libros debían ser aprendidos, debían ser conocidos, debían ser meditados, pero el que no podía faltar era el libro de Levítico. Así que por algún motivo este libro es central de manera literal y también es central de manera figurada en lo que es el corazón y en lo que es el texto bíblico en general. Así que necesitamos Pero ahora, ¿cuál es el mensaje central que me está queriendo plantear este texto a mi vida hoy en el presente?
Partamos por un hecho que es bastante interesante. La raíz de la palabra santidad aparece 156 veces en este libro, es decir, aproximadamente 6 veces por cada capítulo. Es el libro del Antiguo Testamento en el que aparece más veces la palabra por capítulo y más veces en general. El libro que le sigue es el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en cuyo libro aparecen 105 veces la raíz de la palabra santidad. Así que incluso en este sentido, vemos nosotros que es mucho mayor la cantidad de veces que aparece la palabra santidad en lo que es el libro de Levítico, lo cual nos da a entender que el tema central del libro no son los ritos, no son los holocaustos, no son los sacrificios, es la santidad. Ese es el tema por excelencia del libro de Levítico. Y un escritor, un estudioso de este libro, llegó a decir que el libro de Levítico es como una especie de programa de santificación. Nos plantea cómo se debe dar esta santificación. Los rituales son una muestra de cómo se debe desarrollar esta santidad. De igual manera, lo que tiene que ver con los tiempos que nosotros vamos a ver a lo largo del libro, que se establecen ciertos tiempos para cada cosa, también los tiempos son importantes para el fortalecimiento de la santidad. Y de igual manera, todo lo que tiene que ver con los espacios y la forma de vida son importantes para el desarrollo de la santidad de todo creyente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar en el libro de Levítico. No vamos a estar tanto enfocados en tratar de ver cómo se hacía un holocausto para ver si ahora lo hacemos. Vamos a ver cuál es el significado relacionado con la santidad que nos quiere enseñar este libro alrededor de lo que es el holocausto, el sacrificio o los ritos que se plantean. De igual manera vamos a darnos cuenta de que la santidad en el libro de Levítico está muy relacionado con el tema de la vida. Lo que se plantea como lo santo es aquello que está relacionado con la vida y aquello que está relacionado con lo que nos da fuerzas para vivir. En ese sentido, hay una cierta conexión entre la vida y la santidad, y eso también lo vamos a estar viendo. ¿Qué podemos decir para cerrar esta primera parte del devocional? Es importante leer el libro de Levítico, es importante estudiarlo, pero es importante saber cómo estudiarlo, para que no nos produzca desaliento, desazón, sino que podamos encontrar y descubrir en ese libro el mensaje que Dios tiene para nosotros, la santidad que Dios busca en su pueblo, en nosotros como pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Necesitamos entenderlo para que podamos vivir de manera santa. Hay dos expresiones muy importantes en el texto de Levítico que debemos tener en cuenta. La primera es que Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y la segunda es, yo os santifico. Estas dos frases van de la mano. Dios nos llama a la santidad, pero Dios también nos da las herramientas para poder vivir en esa santidad. Así que vamos a ver lo que nos enseña el libro de Levítico sobre la santidad. Que Dios te bendiga.